La historia comienza en medio de una batalla. Exocia declara en voz alta su intención de capturar al villano. Él cuestiona su capacidad, mientras bloquea sus ataques sin esfuerzo. Para sus adentros, se derrite ante su estilo de lucha tan sincero, encontrándola increíblemente adorable. Kairi, cuyo nombre real es Ibusuki Ibuki, es en realidad un otaku que reencarnó en el mundo de su manga favorito. En esta realidad, existen poderes sobrenaturales. Él es plenamente consciente de que es solo un personaje secundario, mientras que ella es la protagonista principal que lucha contra una organización malvada. Los acontecimientos retroceden hasta esa misma mañana. Ibuki sale a la calle, esperando que Hinata salga a la misma hora. Ella sale, y muestra nerviosismo por unirse a la Orden Prim Libra, de la Escama Blanca. Él la tranquiliza, diciéndole que tenga confianza, ya que su sueño se está haciendo realidad. Ella sonríe y le pregunta por su experiencia en la universidad y su próximo trabajo a tiempo parcial, antes de desearle lo mejor y marcharse. Él entra en pánico interno, por lo preciosa que es, le cuesta manejar su fanatismo, verla con el uniforme exacto del manga lo abruma por completo. Incluso después de 15 años desde su reencarnación, todavía le cuesta contener su inmensa admiración. De repente, Kusina se acerca por detrás, disculpándose por la espera. Él aclara que solo estaba hablando con Hinata, ella lo acepta y lo insta a darse prisa para no llegar tarde al trabajo. Mientras espera en la parada de autobús frente a un edificio enorme, Ibuki menciona que pronto se cumplirán exactamente 100 años desde que la humanidad vivía sin Lux. Kusina ya lo sabe, habiendo visto numerosos especiales de televisión sobre el próximo aniversario. De repente, alguien le grita a Ibuki, criticándolo duramente por intentar subir al autobús regular siendo hombre. La vieja enfadada insiste en que debería montar en el autobús exclusivo para hombres, que está completamente lleno, porque carece de Lux. Kusina interviene rápidamente, afirmando firmemente que él es su acompañante, lo que silencia las quejas de inmediato. Una vez en el autobús, Ibuki reflexiona sobre su sociedad, ya que debido a que el Lux se manifiesta casi exclusivamente en mujeres, los hombres son tratados en gran medida como incompetentes e inútiles. El concepto de igualdad de género ya no existe. Aunque están en una ruta regular, se siente increíblemente incómodo destacando en el transporte dominado por mujeres. Finalmente llegan a una cafetería. Kusina respira aliviada por estar en un entorno tranquilo. Él le agradece su ayuda diaria y luego le pregunta si esta tienda común y corriente es realmente el escondite de Naga Mesía, y ella confirma sus sospechas. Él le comenta que ese es el café que ella visita usualmente, y ella le responde que ya debería tener algunas pistas. Una camarera llamada Yuika se acerca a su mesa, habla completamente en contradicciones, afirmando que se alegra de entrometerse en su conversación. Kusina explica que la camarera solo es capaz de hablar con mentiras, y él se da cuenta de inmediato de que ese rasgo debe ser su habilidad Lux específica. Yuika les entrega sus pedidos, junto con su primera misión como miembros oficiales de Naga Mesía, en busca de cambiar este maravilloso, podrido, mundo. La escena cambia a Ibuki de pie en lo alto de un edificio, mira hacia la calle que hay abajo, donde los transeúntes ven su capa de Naga Mesía y entran en pánico, instándose unos a otros a huir antes de que llegue la policía. Sin inmutarse, se concentra en su única misión, crear una distracción, y recuerda su conversación anterior con Kusina. Ella le explicó que actuaría como la fuerza de ataque principal en el lado opuesto de la estación. Su tarea es simplemente desviar la atención de ella y ganar al menos 10 minutos contra Hinata. Justo a tiempo, Hinata aterriza en el tejado con la fuerza suficiente para sacudir toda la estructura. Ella representa a las combatientes expertas que luchan contra los crímenes sobrenaturales de la malvada organización Naga Mesía, que busca cambiar la forma en que el mundo se gobierna. Se presenta formalmente como exorcista de la 10ª rama de Prim Libra, le pide que venga con ella en silencio, y le pregunta si pertenece al grupo enemigo. Él confirma su lealtad, presentando su nombre en clave como separador, e inmediatamente después, se da la vuelta y echa a correr. Reflexiona sobre la trama del manga original, donde su personaje estaba destinado a ser mera carne de cañón. Él no tiene intención de repetir ese destino, y mientras ella exige que se detenga, él salta audazmente desde el borde del edificio. Aterriza suave y seguramente en el suelo. Los espectadores jadean asombrados, al darse cuenta de que posee un Lux poco común.
Hinata grita sorprendida al ver a un hombre nacido con ese poder, y él simplemente se burla de ella con un movimiento de dedo, irritándola profundamente. Furiosa, ella despliega alas brillantes y lo persigue por los tejados. Mientras corre, se admite a sí mismo que podría haberse quedado lejos de este camino, sin embargo como superfan reencarnado, desea desesperadamente tener un asiento en primera fila para ver las habilidades icónicas de su personaje favorito en acción. Él la felicita por su impresionante velocidad al cerrar la distancia tan rápido. Ella resta importancia al halago, diciendo que no tiene tiempo para charlas ociosas y que debe detener rápidamente a sus aliados para que no causen el caos en otro lugar. Ibuki sonríe y se burla de ella por estar ansiosa, adivinando que debe ser su primera misión. Hinata niega la acusación con enfado, declarando su orgullo como miembro de Prim Libra. Riendo, él la llama novata y reanuda su huida por los edificios, y furiosa, ella jura no dejarlo escapar y lo persigue. Pronto desciende al nivel del suelo, navegando con destreza por un denso laberinto de tuberías. Sabe que la habilidad de aceleración de Hinata solo aumenta su velocidad y no mejora realmente su fuerza física. Usando el entorno abarrotado, planea obstruir su camino y frenarla fácilmente, sin embargo, ella atraviesa los obstáculos sin dudar, acortando rápidamente la distancia entre ellos. Él se da la vuelta, pero de repente se da cuenta de algo, ya que aunque los miembros de Prim Libra deben usar uniformes obligatorios, estos se personalizan según las preferencias individuales. Su atuendo específico, en ese lugar, dejaba algo bastante a la vista. Ella se avergüenza, a causa de ello, pierde el equilibrio en el aire, y cae hacia abajo. Ibuki interviene rápidamente y la atrapa antes de que golpee el suelo. Avergonzada, ella exige que la baje de inmediato y mientras él sonríe, una extraña sensación lo invade de repente. Se da cuenta de que su propio Lux Umbra se está activando contra su voluntad. Él la suelta suavemente y se disculpa de antemano. Con aspecto de estar a punto de llorar, ella queda completamente desprevenida cuando de repente la atrae en un fuerte abrazo, dejándola totalmente confundida. Cada Lux conlleva un precio obligatorio conocido como Umbra, e Ibuki recuerda su conversación anterior en la cafetería con Yuika. Había deducido que, dado que su Umbra la obliga a hablar con mentiras, su Lux real debe implicar la verdad, y ella lo negó, lo que confirmó su teoría. Saber el Umbra de una persona a menudo revela la naturaleza de su poder. Para Ibuki, el Umbra de su habilidad de separación requiere contacto físico. De vuelta al presente, mientras sostiene a Hinata, se da cuenta de que usó en exceso su poder durante la persecución. Esto extiende drásticamente el tiempo que debe permanecer en contacto con ella para pagar el precio. Después de cumplir finalmente la condición mágica, se aparta y se disculpa, pero ella está muy conmocionada y completamente desconcertada por la situación. Al darse cuenta de que las cosas se están volviendo incómodas y queriendo mantener el personaje, revisa su cronómetro. Han pasado exactamente 10 minutos, lo que significa que su misión de distracción está completa, por lo que se despide rápidamente de ella y huye de la escena. Más tarde, de vuelta en la cafetería, está solo en su asiento, siente una inmensa culpa por haber abrazado a su protagonista favorita más tiempo del necesario, solo para cumplir la condición de su poder. Yuika le sirve comida y lo felicita por su primera misión, y hablando en sus contradicciones habituales, afirma que escuchó en la radio que apenas hizo nada. Él se da cuenta rápidamente de que esto significa que en realidad vio sus impresionantes acrobacias en los tejados en las noticias de televisión. Luego ella expresa curiosidad por sus poderes exactos, cuando Kusina entra en la cafetería y nota la animada conversación. Él le da la bienvenida, reconociendo su arduo trabajo. Ella observa que todavía tiene algo de energía acumulada, y sugiere que terminen con eso. Kusina insta a Ibuki a darse prisa, y completar su rutina habitual, normalmente, depende de ella para cumplir con el requisito de contacto físico de su Umbra, normalmente. Como ya pagó el precio durante su misión, ya no necesita hacerlo, sin embargo, entra en pánico. Se da cuenta de que si se niega, ella sospechará de inmediato que cumplió la condición con otra persona. Para evitar sus preguntas, da un paso adelante, y la abraza, pero sin la magia que fuerza la acción, se siente completamente avergonzado y abrumado por la culpa de haberla engañado. Ella finalmente se aparta, notando que el abrazo se sintió inusualmente fuerte. Él simplemente asiente, reprochándose en secreto por su comportamiento tan sospechoso.
Yuika observa el intercambio, con diversión, y mientras se sientan a comer, él se siente como la peor persona del mundo. Ella señala crípticamente las reglas de su umbra, lo mira directamente, y comienza a preguntar si ya no ha cumplido su requisito. Entrando en pánico, él la interrumpe rápidamente, al darse cuenta de que su looks probablemente implica ver a través de las falsedades, lo que ella aplaude y califica su suposición como completamente equivocada. Confundida, Kusina pregunta qué quieren decir con lo de su umbra, pero él cambia el tema con desesperación. De repente, un hombre sin nombre entra en la cafetería, diciendo que había oído que había llegado un cliente inusual. Kusina se hace la tonta, pero el recién llegado insiste en el asunto, mencionando al recluta específico que trajo hace 2 años. El hombre pone una mano en la cabeza de Ibuki, dirigiéndose a él como novato. Él confirma su identidad con naturalidad y le pregunta al extraño su nombre, a lo que en respuesta, el hombre simplemente sonríe. Mirando al recién llegado, Ibuki lo reconoce de inmediato como el villano que derrotó brutalmente a su personaje de manga favorito en el 3er volumen de la historia. El hombre se presenta arrogantemente como Guki, se sienta e insulta duramente a Ibuki por haberse escondido detrás de una mujer durante los últimos 2 años. Con una mirada amenazante, exige que el novato se convierta en su subordinado, presumiendo de su facción estrictamente masculina que se niega a depender de usuarias de looks femeninas. Antes de que Ibuki pueda negarse, Kusina se levanta y califica la petición de ridícula. Enfurecido, Guki golpea la mesa con la mano, pero ella presiona rápidamente un cuchillo contra su cuello, ordenándole fríamente que se calle. Al darse cuenta de que está en clara desventaja, se echa atrás y sale de la cafetería, prometiendo volver más tarde. Una vez que se calman las aguas, Ibuki deduce que Makoto y Setsuna son los nombres en clave oficiales de Yuika y Kusina. Kusina ignora su deducción y le advierte que el simple hecho de que todos estén en Naga Mesía no significa que sean aliados. La organización atrae a muchas personas amargadas y peligrosas que se sienten en desventaja por la sociedad, lo que convierte a miembros rebeldes como Guki en una grave amenaza. Ibuki resta importancia a la preocupación con facilidad, declarando con confianza que sabe que ella lo protegerá. Ella se sonroja profundamente en respuesta, y Yuika señala inmediatamente su evidente vergüenza. Avergonzada, Kusina cambia rápidamente de tema, advirtiéndole que tenga cuidado cuando ella no esté cerca. Luego anuncia que su próxima misión es al día siguiente, planean emboscar un transporte para rescatar a uno de sus ejecutivos, que frecuentemente logra ser capturada. Mientras tanto, dentro de una celda de prisión, una cautiva se ríe para sí misma. Desea desesperadamente un cigarrillo, pero sabe que solo tiene que aguantar un poco más hasta que llegue su rescate. Llega el día siguiente, marcando el comienzo de la segunda misión. Kusina le pide a Ibuki que confirme si la exocia con la que luchó el día anterior era realmente Hinata. Cuando él lo confirma, ella expresa su preocupación de que su identidad se haya visto comprometida. Sin embargo, lo tranquiliza rápidamente, sus túnicas uniformes poseen un efecto de inhibición cognitiva. Mientras lleve la capucha, su rostro no puede ser reconocido, a lo que él se ríe nerviosamente. En su interior, celebra su exitosa huida de su batalla anterior, lo que le permitió evitar por completo la trama del manga original en la que su identidad queda expuesta. Con la túnica protegiéndolo, está encantado con la perspectiva de actuar como subordinado de Setsuna. Le da la excusa perfecta para apoyar a su protagonista favorita desde primera fila, manteniendo a salvo su vida cotidiana. También espera poder ver a las otras heroínas de la historia. Kusina interrumpe sus ensoñaciones, anunciando que es hora de moverse. Un vehículo de transporte policial circula por la carretera que tienen debajo. Siguiendo el plan acordado, ambos saltan desde su punto de observación para interceptarlo. Dentro del vehículo blindado, la cautiva los ve a través de la rejilla metálica, emocionada de que la emboscada haya comenzado por fin. Mientras se acercan a la ruta de transporte, Ibuki y Kusina ultiman su estrategia. Dado que el camino atraviesa un distrito con diferentes elevaciones, él bromea diciendo que ella tendrá que encargarse de todos los enemigos una vez que desciendan. Aterrizan suavemente sobre los techos de los vehículos policiales en movimiento. Ella le dice inmediatamente que se eche atrás y la cubra mientras ella se encarga de todo. Cuando él muestra su sorpresa, ella le recuerda su broma anterior. 5 escoltas emergen sobre los techos de los coches.
Uno grita una alerta, identificando la emboscada como un asalto de Naga Mesía. Antes de que pueda terminar de hablar, Kusina se teletransporta justo detrás de ella y la noquea con un golpe rápido en el cuello. Los guardias restantes se mantienen en alerta máxima, reconociendo su lux de teletransportación. Calculando que su alcance es relativamente corto, intentan rodearla y coordinar ataques desde múltiples ángulos. Y cuando intentan bloquear su ruta de escape, ella intercepta el arma con destreza y desarma a su oponente en un solo movimiento fluido. Mientras observa la pelea, Ibuki comenta que su verdadera fuerza no es solo su habilidad de teletransportación. Es una artista marcial consumada, lo que la convierte en una fuerza increíble que rompe el balance en el combate, y además es su orgullosa amiga de la infancia. Ella derriba rápidamente a los enemigos restantes, haciendo que los coches de escolta choquen entre sí en el caos, y se yergue victoriosa sobre la furgoneta principal de transporte de prisioneros. Analizando la situación, él nota que para derrotarla con seguridad se necesita un atacante de ultra largo alcance. De repente se da cuenta de que algo va muy mal. Los escoltas enemigos solo usaban habilidades de combate cuerpo a cuerpo, como mejora física y armas de hielo. Conociendo su formidable reputación, llevar solo combatientes de corto alcance los pone en clara desventaja, lo que implica que todo es una trampa. Grita urgentemente para que esquive, y confiando en su advertencia, ella salta fuera del camino, justo cuando una pequeña hoja dispara desde arriba, rozándola apenas. Aterriza a salvo en el puente junto a él y le agradece la alerta oportuna, pero una recién llegada aparece en el cielo, levitando con varios cuchillos pequeños flotando a su alrededor. Se disculpa con despreocupación por haber fallado su objetivo, al ver su cabello azul, su uniforme con ribetes azules y sus 4 espadas distintivas, Ibuki la reconoce de inmediato, como Utsurugi Rui. Es una prodigio de renombre de Black Libra y otra de sus heroínas de manga favoritas. Rui saluda a Kusina con sarcasmo, prometiendo que hoy capturará a los dos. Internamente, nuestro prota fanboyea, recordando que escuchó eso en el manga, y que bajo su exterior frío, ella alberga un afecto ferozmente protector y casi maternal hacia Hinata. Mientras él continúa fanboyeando en silencio, Kusina nota que el furgón de transporte de prisioneros se está escapando. Él da un paso adelante, diciéndole con confianza que persiga el vehículo mientras él se encarga del atacante aéreo. Al darse cuenta de que habla en serio, ella se marcha rápidamente para completar el rescate. Dejada sola con él, Rui se burla de su intento de separarlos, preguntando si realmente cree que puede enfrentarse a ella solo. Al ver el emblema del lirio de araña en su capa, deduce que él es el único subordinado masculino de Setsuna. Irradiando una intensa hostilidad, exige que muera y lanza una espada directamente hacia él, a una velocidad amenazadora. Él apenas logra esquivar el golpe, sufriendo un pequeño corte en la mejilla. Mientras recupera el equilibrio, se da cuenta nerviosamente de que su intención de matar es un poquito alta. Me pregunto por qué será. Como si estuviera dirigiendo una orquesta, levitando en el cielo, Rui arroja sus cuchillos sin piedad hacia Ibuki, y sintiendo el inmenso peligro, salta desde el puente. Las hojas siguen sus movimientos, pero él apenas logra esquivarlas. Al aterrizar sano y salvo, se da cuenta de que su capucha casi se le vuela. Decide proteger su disfraz a toda costa, y mientras huye, exige saber por qué lo ataca, y ella lo acusa con furia de haber humillado a Hinya. Ibuki se da cuenta de que la noticia de su abrazo forzado del día anterior llegó a ella increíblemente rápido. En la historia original, Rui no usa ese apodo cariñoso hasta mucho más tarde, y concluye que sus acciones aceleraron drásticamente su instinto protector hacia su compañera. Enfurecida porque su compañera de equipo actuaba tan extraña y confundida, jura eliminarlo, y desata otra feroz ráfaga de cuchillos levitantes. Mientras esquiva, analiza su lux de psicoquinesis, puede manipular libremente cualquier objeto que pese igual o menos que su propio peso corporal. Como esto incluye su propia masa, puede usar el poder sobre sí misma para volar, reconociendo lo abrumadoramente poderosa que es. Cuando se acerca un camión desde el frente, salta con agilidad por encima de él, compara su inmenso poder con su propio lux, separación. Su habilidad puede separar dos objetos en contacto, pero solo por una distancia minúscula y por una fracción de segundo, ya que tiene una severa restricción. Debe ver ambos objetos simultáneamente con un timing perfecto y milimétrico.
El poder es tan increíblemente débil que incluso Yuika se mostró visiblemente confundida cuando lo supo por primera vez, pero a pesar de sus limitaciones, usa la separación para repeler sus ataques. Con un timing perfecto, golpea una hoja entrante, separando su trayectoria lo suficiente como para desviarla hacia otro proyectil, neutralizando ambos. Sorprendida por su defensa, sus ojos se abren, mientras tanto, él se queja en voz alta de lo pesadas que son las espadas, aunque curiosamente recuerda que deben pesar casi como Rui. Muy ofendida, ella le dice que no es tan pesada, y se lanza con una patada. Él logra bloquear el golpe, pero ella analiza rápidamente sus movimientos, observando que su habilidad de neutralización claramente tiene límites, ya que se ve obligado a esquivar o bloquear ciertos ataques. Ibuki se da cuenta de que ella está descifrando rápidamente sus limitaciones. Decide que necesita mantenerla distraída, ya que todavía no puede decidirse a atacar a uno de sus personajes favoritos. Admira su presencia cautivadora, notando que no puede apartar la mirada, pero de repente, Rui señala con un dedo, y el mango de una hoja lo golpea violentamente por detrás. Apretando los dientes, se da cuenta de que ella manipuló a escondidas la primera espada que desvió antes. Ella lanza un asalto implacable, infligiéndole múltiples cortes en todo el cuerpo. Maldice su propia falta de atención, reconociendo que su verdadera fuerza va mucho más allá de su psicoquinesis bruta. Maneja su lux con una precisión tan letal que un solo paso en falso significa la muerte segura, su control grácil y mortal sobre sus hojas flotantes le ha valido el infame título de maestro. La andanada abrumadora de espadas lo atraviesa finalmente, haciéndolo estrellarse contra la pared de un edificio cercano. Rui entra entre los escombros y se acerca a su figura caída, levantando su hoja para un golpe final, sin embargo, inesperadamente, su capucha cae y expone su rostro. Ella se detiene en un silencio repentino, soltando su arma con sorpresa, mirándolo con furia, comenta enojada que debe haber usado esa misma cara para seducir a su Hina. Él niega desesperadamente la acusación, insistiendo en que no hizo nada de eso. Negándose a escuchar sus excusas, ella convoca a escondidas otra espada detrás de él, y cegado por el polvo, no logra ver el arma que se acerca a tiempo, y la hoja lo atraviesa. En lugar de morir por el golpe, Ibuki se convierte repentinamente en una nube de humo justo cuando la espada lo golpea. Rui grita confundida e intenta agarrar la niebla, pero falla. Kusina usó con éxito su lux de teletransportación para intercambiarlo en el último segundo y salvarle la vida. De vuelta a salvo con su compañera, él pregunta si el rescate está completo, y ella confirma que sí. Mientras tanto, los escoltas restantes informan por radio que el ejecutivo de Naga Mesía estableció contacto con éxito y liberó a la cautiva. Al oír esto, Rui deduce que el humo fue el resultado del lux de 100. Ya afuera del vehículo en fuga, la cautiva rescatada se queja del frenazo repentino, afirmando con enfado que casi se muerde la lengua, aunque Kusina ignora la queja, y le lanza un paquete. La cautiva se pone el traje, se recoge el pelo, y se revela como Chien, la cuarta ejecutiva de Naga Mesía. Chien nota que su rescatadora la mira con desprecio y se pellizca la nariz con asco. Kusina responde con brusquedad que habría sido mejor si realmente se hubiera mordido la lengua. Furiosa, Chien la desafía a una pelea allí mismo, y Kusina se burla casualmente de ella por ser tan tonta como para dejarse atrapar en primer lugar. Las dos se ensarzan inmediatamente en una amarga discusión sobre la gratitud debida, mientras las ve discutir, Ibuki se da cuenta de que realmente no se llevan bien. Finalmente Kusina dice que de todos modos la han rescatado, refiriéndose en broma a ella como una inadaptada social, a lo que ella le responde con enfado que deje de llamarla así. Kusina declara oficialmente completada la misión, lo que hace que Ibuki suspire aliviado. Chien señala que su única tarea restante es escapar sanas y salvas, sin embargo, una espada se dispara de repente hacia ellos desde un edificio cercano, obligando a Kusina a esquivarla por poco. Rui llega, levitando amenazadoramente en el aire, y se niega a dejar que se escapen. Chien sonríe y se burla de ella en respuesta, pero sin inmutarse, Rui revela que no vino sola, pues un escuadrón de refuerzos rodea rápidamente al trío. Mientras la atacante aérea duda de que puedan salir de esta hablando, Ibuki entra en pánico internamente, observa la desmesurada fuerza enemiga y se da cuenta de que están completamente atrapados.
Cien exhala una espesa nube de humo y toma el mando con confianza, señalando que tanto su rescatadora como el novato hicieron un excelente trabajo manteniendo la línea. Decidida a ensuciarse las manos, da un paso para enfrentarse al escuadrón enemigo que los rodea, ansiosa por su primer contacto real con el mundo exterior desde que fue capturada. Kusina le toca el hombro a Ibuki, y le pide que cierre los ojos. Él obedece, justo cuando el humo se expande agresivamente por el campo de batalla. La enorme nube se transforma instantáneamente en dobles de los atacantes, volviendo las ilusiones contra sus contrapartes originales. Negándose a ser intimidada, Rui insta a su escuadrón a no entrar en pánico por meros trucos. Asomando un ojo, Ibuki observa con asombro cómo la fuerza enemiga es completamente abrumada por las caóticas ilusiones. Pregunta si cerrar los ojos los protegió de la trampa visual, y si él lo confirma, instándolos a aprovechar la apertura para escapar. Furiosa y humillada, Rui golpea a ciegas con su espada, acabando con varios dobles, pero también atorando su arma contra una viga de metal, a lo que Cien se burla casualmente. El impacto destruye la estructura del sitio de construcción, provocando que todo el lugar se derrumbe directamente sobre los atacantes. Erguida victoriosa sobre el escuadrón atrapado, Cien se presenta formalmente como la ejecutiva ilusionista de Naga Mesía. Mientras los enemigos restantes se retiran presas del pánico, Rui, atrapada, jura vengarse de la organización con furia. Más tarde, el trío regresa sano y salvo a la seguridad de la cafetería. Debido a su umbra, Ibuki se ve obligado a abrazar a Kusina para pagar el precio de su poder. Cien encuentra la situación absolutamente hilarante y se burla sin piedad de su compañera ejecutiva por lo adorable que se ve, pero él interviene rápidamente, pidiéndole que deje de empeorar la situación. Riendo a carcajadas, Cien bromea diciendo que es el mejor umbra de todos, y lo acusa en broma de disfrutarlo. Avergonzada y sonrojada, Kusina lo mira con intensidad y amenaza con matarla en voz baja. Ciertamente es feliz de abrazar a alguien tan linda, pero antes de que pueda pensar más, Kusina lo aparta bruscamente, indicando que su umbra está cumplido. Dejando caer la incomodidad al instante, señala una debilidad fatal que la batalla reciente expuso: él no tiene absolutamente ninguna capacidad ofensiva. Actualmente, sus únicas opciones en una pelea son huir o recibir un golpe, así que le aconseja que consiga un arma, no necesariamente para herir a alguien, sino para darse la opción de contraatacar. Cuando él duda, ella señala que incluso Cien logra atacar de forma pseudo-ofensiva a pesar de tener un lux no ofensivo. Cien interrumpe para explicar sus habilidades, confirmando que su lux es la ilusión, y revela que su umbra es de tipo preventivo. Debe fumar en su pipa antes de poder activar sus poderes, y se jacta de ser tan generosa con sus secretos, burlándose de Kusina por ser demasiado reservada. Kusina responde rápidamente llamándola descuidada, y señalando que siempre se emborracha y la capturan. Ignorando el insulto, la ilusionista se presenta formalmente a Ibuki como Adasino Mion, la cuarta silla de los 6 apóstoles. Se ofrece casualmente a tomarlo como su propio subordinado si alguna vez se cansa de su jefa actual. Kusina la amenaza por ello, provocando otra acalorada discusión entre las dos ejecutivas. Mientras observa el caótico intercambio, Ibuki sugiere en broma que en realidad se llevan sorprendentemente bien. Ambas mujeres niegan la afirmación inmediatamente, e incluso Yuika interviene para confirmar su mutua antipatía. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, Hinata camina nerviosamente de un lado a otro. Reuniendo valor, escribe un mensaje para Ibuki, disculpándose por lo repentino, le pregunta si le gustaría quedar con ella el domingo. Por fin llega el fin de semana, Hinata se dirige al punto de encuentro, preguntándose si Ibuki ya estará esperando. Cuando llega, ve a 2 personas intentando insistentemente pasar el rato con él. Él rechaza sus ofertas con cortesía, diciendo que está esperando a alguien. Molesta por la intromisión, Hinata da un paso adelante y anuncia firmemente que ella es la persona que espera, lo que hace que las intrusas se marchen rápidamente. Al notar que ella está ligeramente frustrada, él intenta animarla, ofreciéndose a comprarle todo lo que quiera hoy como disculpa. Ella rechaza rápidamente, admitiendo que simplemente estaba abrumada por la emoción de su salida. Su felicidad genuina lo pone increíblemente nervioso, ya que de repente, se da cuenta de que esta es la primera vez que salen completamente solos. Cuando ella le pregunta si se aburre,
Él se niega en pánico diciendo que solo está preocupado porque nunca antes ha tenido que elegir ropa para nadie. En su interior, se recuerda a sí mismo que debe mantener la concentración. Recuerda que Rui la llamó por un apodo cariñoso durante su reciente batalla, un evento que no debería ocurrir hasta mucho más adelante en la línea temporal del manga. Uno de sus objetivos principales hoy es averiguar por qué la historia ha cambiado. Aunque Hinata menciona de repente que otra persona insistió en unirse a ellos hoy. Justo a tiempo, Rui aparece desde detrás, abrazando fuerte a Hinata y elogiando su atuendo casual, incluso preguntándole si quiere casarse con ella. Ibuki entra en pánico total, dándose cuenta de que su peligrosa enemiga está justo frente a él. Ibuki intenta presentarse bien, pero Rui ignora los formalismos, mira intensamente a Ibuki y avanza agresivamente hacia él, reconociéndolo claramente de su pelea. Desesperado por sobrevivir al encuentro sin delatar su identidad, decide interpretar al villano. Inclinándose hacia ella, aprovecha en voz baja su relación establecida y cercana con Hinata, advirtiendo en secreto a Rui que cuide su actitud o arriesgará a molestar a su compañera en común. Furiosa pero sin querer armar un escándalo, Rui aprieta los dientes y se presenta con frialdad, declarando ferozmente su posición como la compañera definitiva de Hinata. Afortunadamente, Rui se abstiene de atacar. Al darse cuenta de que está a salvo por el momento, Ibuki exhala mentalmente un enorme suspiro de alivio, e ignorante de la intensa hostilidad entre ellos, Hinata se acerca alegremente. Expresa su asombro por lo bien que se llevan a pesar de haberse conocido hace apenas unos momentos, pero ambos niegan la observación inmediatamente. Mientras el trío continúa caminando por el bullicioso centro comercial, Ibuki se da cuenta que no puede investigar nada por culpa de Rui, y decide que, todo lo que puede hacer, es apreciarla. Ella le pregunta por su favorito, y él, ante la presión mortal, decide decirle que ambos están bien y que verla en ropas más maduras es reconfortante. Él le pasa una ropa, ya que vio que la estaba hojeando hace un rato, él piensa que quiere verse mayor, sin embargo, esto hace que haga un puchero, y que se dé la vuelta para probarlo, llamando la atención indeseada de Rin. En el patio de comidas, Ibuki le pide a Hinata que vaya por la comida, ya que él esperará con Rin. Ella se retira, y ni bien lo hace, Rin cuestiona las razones detrás de las acciones de Ibuki, pero él solo le responde que quiere un pequeño favor. Él no tiene ninguna intención negativa, así que le pide que no revele su identidad. Rin se niega, y Ibuki le pregunta si cree que Hinata le creerá, a lo que ella le concede eso. Sin embargo, la próxima vez que aparezca como Kairi, no dudará en destaparlo. Sin querer queriendo Ibuki se ganó un gran enemigo, él solo quería que sepa lo contrario, es en ese momento que llega Hinata, con un montón de comida. A pesar que parezca un montón, según Rin es menos de lo usual, pero él lo entiende, diciéndole que su apetito también es encantador, tranquilizándola. Él también entiende que se debe a su umbra, sorprendiéndolas, antes no solía comer tanto, acertando, aunque en verdad lo sepa por ser tremendo fan. El umbra de Hinata es de hambre, y es del mismo tipo que el suyo, dependiendo de cuánto use su lux, mientras más use su aceleración más hambre tendrá. Ellos comen, y Hinata se ve muy feliz, por lo que Ibuki quiere volverse su chef personal, y al acabar de comer, él nota una aglomeración de personas. Es un show que presenta a los miembros de Prim Libra, Hinata entre ellos, y luego, sale una peleando con Gouki, en medio de la ciudad. Hinata se alegra de verla, ella es Yao Tome Riñe, la más fuerte de la 10ª división, y ni siquiera Ibuki sabe mucho sobre ella, pero sabe que es la razón por la que Hinata se unió a ellos. Hinata la admira, aunque a Rin, parece no gustarle mucho. Justo cuando planeaban seguir paseando, estalla el caos de repente, Gouki irrumpe agresivamente en medio del centro comercial, acompañado de un gran grupo de subordinados hostiles. Al ver el abrumador número de enemigos inundando la zona, Hinata le dice urgentemente a Ibuki que corra a un lugar seguro. Él pregunta rápidamente qué planean hacer ella y su compañera si él se va, y sin dudarlo, ellas declaran con valentía que se quedarán atrás para proteger a todos los transeúntes inocentes. Cuando Hinata tenía solo 5 años, quedó atrapada en un incidente peligroso y fue salvada por una exocia. La héroe elogió su valentía, lo que inspiró instantáneamente su sueño de toda la vida de convertirse en exocia. De vuelta al presente, se enfrenta a Gouki y jura ferozmente capturarlo,
Él se molesta, quejándose de que ya lo han perseguido e irritado. Decidiendo desahogarse, ordena a sus subordinados que ataquen a los transeúntes inocentes. Los atacantes se transforman de repente en lobos y cargan hacia adelante. Antes de que puedan dañar a alguien, Rui los intercepta con un golpe rápido. Con confianza, le dice a Hinata que deje a los enemigos más débiles en sus manos y se concentre por completo en derribar a Gouki. Aceptando el plan, Hinata usa su lux de aceleración para asestar un puñetazo a alta velocidad. Sin embargo, Gouki ni siquiera se inmuta, atrapando su puño sin esfuerzo con una sola mano. Burlándose de su débil esfuerzo, la estampa brutalmente contra el suelo. Observando desde un lado, tanto Ibuki como Rui gritan su nombre con horror. Tosiendo sangre, ella se da cuenta de que su poder ofensivo y su durabilidad física son terriblemente altos, dejándola preguntándose cuál podría ser exactamente su lux. Él cruje los nudillos y la insulta con frialdad, llamándola una gran decepción. Afirma que ella es solo una cara bonita sostenida por rumores más que por su habilidad real. Negándose a rendirse, ella se obliga a levantarse, decidida a volverse más fuerte y alcanzar el nivel de su ídolo de la infancia, pero él desestima por completo su determinación y la golpea en la cabeza. Agarrándola del cabello, la levanta y la obliga a mirar el centro comercial destruido. La culpa sádicamente por el día arruinado, afirmando que los transeúntes están sufriendo simplemente porque ella era demasiado arrogante y débil para derrotarlo. La narración cambia entonces para explicar el concepto de revelación divina. Cuando una persona cumple 7 años, una campana suena dentro de su cabeza, otorgándole su lux específico y su umbra acompañante. La historia retrocede a una Hinata de 7 años marcando con entusiasmo los días en un calendario, sosteniendo un reloj mientras se acerca la medianoche. Pregunta emocionada a sus padres qué tipo de poder elemental podría recibir. Su padre espera emocionado que reciba un look simple de mejora corporal, asegurándole que se convertirá en una buena exorcista sin importar el resultado. Sin embargo, la medianoche pasa en completo silencio. Al darse cuenta de que no recibió una bendición, se derrumba en lágrimas, lo que hace que sus padres la abracen rápidamente, y poco después, sus compañeros comienzan a excluirla. Difunden rumores crueles sobre su falta de poder y se advierten unos a otros que se mantengan alejados no sea que pierdan sus propias habilidades. Aunque finalmente despertó un lux más tarde en la vida, el trauma de ese oscuro periodo todavía la persigue. De vuelta al presente, Gouki prepara un golpe devastador, afirmando con frialdad que los débiles no pueden elegir sus sueños. Muy magullada, ella lucha desesperadamente por levantarse. Se derrumba repetidamente pero se niega a rendirse, ordenando con furia a su propio cuerpo que se mueva. Justo antes de que el villano pueda asestar un golpe fatal, Kairi se interpone audazmente entre ellos. Con la visión nublada, ella espera inicialmente que su salvador sea él. Después de aclarar sus ojos, ve la familiar túnica de Naga Mesía, y se siente tonta por haber confundido al subordinado enemigo con la persona que conoce. Pregunta débilmente por qué se entromete. Molesto por la repentina interrupción, Gouki exige saber por qué arruina la diversión. Entrando en pánico interno porque se lanzó a la refriega sin un plan sólido, Ibuki decide desesperadamente farolear para salir del apuro. Afirma que se escapó de la vigilancia de su jefa específicamente para continuar su conversación anterior sobre el reclutamiento. Gouki asume que el novato finalmente se unirá a su facción. Al oír esta supuesta alianza, tanto Hinata como Rui reaccionan con absoluta sorpresa, e Ibuki confirma verbalmente su intención de convertirse en subordinado. De repente, una flecha se dispara desde arriba, rozando a Gouki y clavándose en su capa. Maldiciendo en voz alta, él mira hacia la fuente del ataque. La recién llegada se presenta como miembro de la 10ª división de Prim Libra, comentando que su puntería sigue siendo tan precisa como siempre. Gouki maldice su persistencia, y al darse cuenta de la repentina desventaja, ordena a su escuadrón que agarre a sus aliados caídos y retroceda de inmediato. Hinata intenta detenerlos, pero desaparecen antes de que pueda actuar, y frustrada, cae al suelo y maldice su propia debilidad. Después de que le vendan las heridas, Rui intenta consolarla. Sin embargo, Hinata admite con amargura que fue completamente impotente y solo sobrevivió porque Kairi, el subordinado enemigo, intervino. Brevemente se pregunta por qué superpuso inconscientemente la silueta del villano con la de Ibuki. De repente, recordando que dejó solo a Ibuki en el centro comercial, entra en pánico por su seguridad.
pero justo a tiempo, él se acerca a ella con su ropa normal. Asombrada y aliviada al verlo ileso, le pregunta frenéticamente si está bien y si quedó atrapado en el fuego cruzado. Él la tranquiliza diciendo que está perfectamente bien, afirmando que su seguridad es completamente gracias a ellas. Ella se menosprecia de inmediato, diciendo que fue completamente inútil en la pelea. Él lo niega firmemente, elogiándola por mantener el daño a los civiles al mínimo absoluto y diciéndole que hizo un gran trabajo, pero a pesar de su sincero consuelo, ella sigue sin poder sonreír. Mientras tanto, la miembro de la 10ª división los observa desde la distancia, mentalmente anima a la joven héroe a no desanimarse por la abrumadora diferencia de poder. Sus pensamientos se desplazan entonces hacia el subordinado enemigo que llevaba la túnica de lirio de araña. Reconociéndolo por los informes de inteligencia como el subordinado de Setsuna, analiza cuidadosamente sus acciones durante el enfrentamiento. Se da cuenta de que su posicionamiento en el último segundo fue tan perfectamente cronometrado que casi parecía que estaba luchando en secreto de su lado. Unas horas después del devastador ataque al centro comercial, el grupo decide disolverse e irse a casa. En la cocina, Kusina corta verduras mientras Ibuki le explica todo lo sucedido. Como solo actuó para ayudar a Hinata y a los civiles, ella entiende su comportamiento imprudente. Entonces le pregunta si también lo perdonará por interrumpir su cocina a causa de su umbra. Ella responde que su umbra es un asunto completamente diferente, y luego expresa su seria preocupación por lo peligrosa que fue la situación. Mientras ella habla, él se queda pensativo, definitivamente su continua interferencia está alterando drásticamente la línea temporal de la historia. Debido a él, Rui se ha vuelto ferozmente protectora mucho antes de lo previsto, y Gouki apareció mucho antes de su debut programado, causando heridas que nunca debieron ocurrir. Finalmente comprende el enorme efecto mariposa que un simple personaje puede causar, lo que lo hace preguntarse seriamente si debería seguir involucrado con el elenco principal. Al notar su expresión sombría, Kusina le dice que se mire en un espejo, y antes de que pueda responder, suena el timbre de la puerta. Abre la verja y encuentra a Hinata esperando fuera. Asombrado, le pregunta rápidamente por sus heridas y sus obligaciones laborales. Ella le asegura que ya ha presentado todos sus informes y está completamente bien. Haciendo una profunda reverencia, se disculpa sinceramente por haber arruinado su día libre y haber arrastrado a gente inocente al peligro. En secreto, él se culpa a sí mismo por los cambios en la línea temporal que causaron el desastre en primer lugar. Kusina se acerca a la puerta, notando su perfecta aparición. Ella invita a la héroe a quedarse a cenar como agradecimiento por soportar a Ibuki, ofreciéndose a avisar a su madre. Hinata acepta encantada, y al entrar, menciona lo nostálgico que le resulta el olor de la casa. Kusina explica que es el efecto Prost, donde el sentido del olfato está directamente vinculado a los recuerdos de una persona. Hinata elogia su inteligencia, a lo que la cocinera responde en broma que los halagos solo le darán derecho a una comida. Después de terminar de comer, Ibuki menciona de repente el próximo festival del centenario, y ambas se sorprenden por la mención. Hinata comenta en broma que Kusina lo mima demasiado, mientras su compañera suspira, señalando que él está demasiado relajado y bien alimentado. En la mesa del comedor, Ibuki pregunta confundido si Kusina está hablando de una mascota, pero ella aclara que está hablando de él. Hinata cambia suavemente el tema hacia el próximo Festival del Centenario, un evento que conmemora el centenario del descubrimiento de Lux. Explica que todas las ramas de Prim Libra estarán en alerta máxima durante las celebraciones, así que debería ir con Kusina para relajarse. Observándola de cerca, él se da cuenta de que todavía parece bastante abatida por la batalla anterior. Kusina le dice a Hinata que ella tampoco estará todo el día trabajando, ella le dice que tendrá unos días libres. Kusina también se ha dado cuenta lo que sucede, mirando a Ibuki, quien se da cuenta de ello. Hinata también es alguien importante para Kusina, y él, decidido a hacer sonreír a su personaje favorito, se levanta de repente e invita a Hinata a asistir juntos al festival. Avergonzada y sonrojada, ella pregunta si Kusina los acompañará, pero la cocinera se excusa rápidamente, diciendo que estará demasiado ocupada, por lo que Hinata nerviosa sugiere invitar a Rui, quien lo siente, en la distancia. Entrando en pánico ante la idea de ser asesinado por la sobreprotectora compañera, Ibuki rechaza la idea desesperadamente. Toma su mano y afirma con suavidad que quiere que sea solo los dos para poder recuperar el tiempo perdido,
a lo que ella se sonroja intensamente y acepta con timidez. Kusina observa el intercambio con diversión, preguntándose cómo terminará, y mientras tanto muy lejos, Rui golpea furiosa una pared al sentir que algo salió mal. Llega por fin el día del festival, en la sede de la 10ª división de Prim Libra, la subjefa de división, Shindo Isana, se estira en su escritorio y se queja de estar enterrada en papeleo mientras el resto de la ciudad celebra. Un subordinado que pasa la regaña por tomar descansos no autorizados. Ella le agradece con sarcasmo su dedicación y refunfuña porque su jefa de división está completamente ausente en un momento tan ocupado. De repente, Rui entra tambaleándose en la oficina con un aspecto absolutamente miserable, e Isana detiene sus quejas, leyendo fácilmente la tensa atmósfera. Pregunta por qué la joven prodigio está viniendo sola a la sede en su día libre programado. Furiosa y deprimida, Rui se queja de que debería estar pasando el día con Hinata, pero su compañera no aparece por ningún lado. Rui le pregunta desesperadamente a la subjefa Isana si sabe dónde está Hinata. Isana admite que no tiene ni idea, sugiriendo casualmente que quizás la joven héroe salió a disfrutar del Festival del Centenario. Los ojos de Rui se llenan inmediatamente de lágrimas al pensar en su compañera vagando sola por el abarrotado festival. Al notar su angustia, Isana se disculpa rápidamente e intenta rectificar, diciendo que podría estar completamente equivocada. Sin embargo, Rui señala que su compañera rechazó su invitación previa. Recuerda que su compañera parecía inusualmente inquieta últimamente, como si deseara desesperadamente cambiar algo. Reuniendo las pistas, razona que, como su compañera no es del tipo que asiste a un festival sola, debe haber ido con alguien más. La horrible revelación de que alguien más llevó a su compañera a una cita, la sume en una espiral descendente de celos. Emitiendo una aura increíblemente oscura y amenazante, Rui se da la vuelta abruptamente, agradece a Isana con voz vacía antes de salir para cazarlos. Dejada atrás, la subjefa se preocupa por lo que pueda suceder, lamentándolo por el amigo de Hinata. Mientras tanto, completamente ajenos al peligro inminente, Ibuki y Hinata caminan lado a lado por el bullicioso Festival del Centenario, ambos sonrojados intensamente. El Festival del Centenario está lleno de energía. 5 calles principales se extienden desde la estación 5, bordeadas de innumerables puestos bajo gigantescos pétalos de cerezo. Ibuki y Hinata deambulan por el animado recinto en su cita. Él admite que estaba preocupado porque no planearon nada, pero la vibrante atmósfera mantiene las cosas emocionantes. Más tarde se detienen a tomar un helado, y después de unos cuantos bocados, ella mira el helado de Ibuki. Al notar su mirada, él le ofrece probar, aunque duda al principio, se inclina y da un mordisco, aunque luego, se da cuenta del beso indirecto. Cuando él pregunta cómo sabe, ella está demasiado avergonzada para responder correctamente, admitiendo que ni siquiera pudo procesar el sabor. Confundido, él le ofrece más, pero de repente, un transeúnte choca contra ella, casi haciendo que se le caiga el helado. Reaccionando rápidamente, él usa sutilmente su lux de separación para atrapar la bola que caía y colocarla perfectamente de nuevo en el cono. Ella nota la interferencia mágica y pregunta si esa era su habilidad. Entrando en pánico porque su identidad secreta de villano podría quedar al descubierto, lo niega frenéticamente. Sin embargo, ella simplemente sonríe y le da las gracias, mencionando que hacía mucho tiempo que no veía su poder. Él exhala un enorme suspiro de alivio, contento de que su tapadera siga intacta. Poco después, un niño choca contra él, empujándolo hacia adelante, y para estabilizarse, accidentalmente agarra su mano. Rápidamente se da cuenta de que, como acaba de usar su lux en el helado, su umbra ahora está activo, lo que requiere que mantenga contacto físico con ella durante más de un minuto. Desesperado por una excusa que justifique el precio mágico, se disculpa y sugiere que sigan agarrados de la mano para no separarse entre la densa multitud. Ella acepta nerviosamente, y una tensión romántica incómoda pero dulce se instala entre ellos. Mientras van agarrados de la mano, unos niños los miran, susurrando en voz alta que parecen tontos y desvergonzados. Molesto por los mirones groseros, Ibuki los reprende mentalmente por chocar con la gente sin disculparse, y finalmente, el límite de tiempo de su umbra expira y sus manos se separan. Abrumada por la vergüenza, Hinata se agacha en el suelo para ocultar su rostro sonrojado. Se ofrece a ir a buscar bebidas, pero él insiste en ir él para que ella pueda descansar, y mientras se aleja,
lamenta profundamente haber hecho la situación tan incómoda. De repente, mientras rogaba para que no hayan problemas, ve a Rui, de pie sobre un edificio cercano, mirando fijamente a la multitud con intensidad. Mientras tanto, descansando en el banco, Hinata lucha por calmarse, se siente increíblemente mareada por el íntimo contacto de manos. Desesperada por una distracción, observa a algunos asistentes al festival jugando al juego de atrapar peces de oro. Verlos ganar le recuerda sus propios sentimientos, pero rápidamente niega con la cabeza, intenta convencerse de que sus sentimientos por Ibuki son pura admiración. Racionaliza que él ya tiene a Kusina a su lado, notando que viven juntos y prácticamente actúan como una pareja casada. Dejando a un lado sus pensamientos románticos, ella decide centrarse en su hambre, planeando hacerle comprar mucha comida como disculpa cuando regrese. Para su sorpresa, Ibuki regresa de repente y la atrae rápidamente hacia él, ocultando su rostro contra su pecho. Confundida por el repentino abrazo, se pregunta qué está haciendo. Él entra en pánico internamente, sabiendo que si Rui los ve juntos entre la multitud, definitivamente atacará. Susurra a Hinata que se quede completamente callada y que siga su ejemplo, y navegando entre la densa multitud, logra evitar exitosamente la línea de visión de la para nada sobreprotectora compañera. Una vez fuera del peligro inmediato, la agarra de la mano y echan a correr, se disculpa por haberla agarrado de nuevo, pero ella simplemente le sigue, aceptando en silencio que está contenta con solo ver su espalda. Se meten en una callejuela apartada para recuperar el aliento, pero de repente, ella suelta su mano y se pone completamente roja. Confundido, él pregunta qué le pasa, y siguiendo su mirada, se da cuenta de que han ido a parar a un distrito famoso por sus posadas románticas para parejas. Completamente alterada por el escenario, ella le grita idiota y sale corriendo. Él la llama desesperadamente, jurando que es un enorme malentendido, no obstante para su mala suerte, de repente, Rui sale de las sombras, apuntando sus espadas flotantes directamente hacia él. Pregunta con furia qué parte de la situación es un malentendido, y amenaza ferozmente su vida. Lejos, Hinata califica de idiota a Ibuki, diciendo que esas cosas son si estuvieran casados. Todo esto le da hambre, y cuando se da cuenta, Gouki aparece detrás de ella. En otro lado Ibuki estaba escapando de Rui, aunque ella le decía que no lo quería matar, la única razón por la que seguía de pie era gracias a que no podía atacar por la multitud. Ella informa que hay otro infiltrado, y su puntería mejora, rozándolo, y lanzándole muchas más cuchillas, dejándolo clavado. Ibuki se queja de la falta de tacto con las personas alrededor, pero ella le dice que es una emergencia. La facción de Gouki ha empezado a cazar a las Prim Libra, y él como un subordinado también debe estar involucrado. Ibuki rápidamente se da cuenta lo que esto implica, Hinata podría estar en peligro, por lo que intenta convencer a Rin de que no tiene nada que ver con ello. Rin lo patea y le dice que eso es imposible, diciéndole que suelte todo lo que sepa, pero al ver que no sirve, le hace una última pregunta, ¿qué es lo que intenta hacer? Sus acciones no tienen sentido, y le pregunta qué está tratando de conseguir de Hina llegando tan lejos, pues si planea hacerle daño, ella está dispuesta a matarlo. Ibuki no puede responder, así que ella opta por silenciarlo, pero antes que lo haga, es teletransportado por Setsuna. Rin se sorprende, y la villana le dice a Ibuki que ella se encargará de las cosas ahí, y que se apure y vaya con Hinata. Al ver que no contestaba, ella le pregunta si recuerda lo que quería ser de niño. A Ibuki le parece muy repentino, pero al recordarlo, se da cuenta de algo, él encuentra la respuesta a su pregunta, por lo que se pone en marcha. Rin le grita a Setsuna que se mueva, pero ella se disculpa, y le dice que ambas están peleando por sus cosas preciosas, aunque le parezca mujeriego. Ibuki salta por las paredes, hasta encontrar lo que buscaba, aunque la vista no era la mejor. Gouki se ha dado cuenta de que Hinata solo estaba ganando tiempo hasta que se active su umbra, por lo que le revela que su umbra es de prepago. Cuanto más tiempo permanezca indefenso ante un enemigo más puede usar su Lux, lo que significa que ahorita mismo está acumulando poder. Todo parecía haberse acabado para ella, sin embargo, Kairi hace su aparición y para su sorpresa, manda a volar a Gouki. Gouki determina que Kairi está del lado de los enemigos de la justicia, mientras que Hinata le pregunta la razón por la que siempre la salva, preguntándole qué es lo que trama. Mucho tiempo atrás, Kusina le pregunta a Ibuki qué es lo que quiere ser de grande,
a lo que éste le responde que quiere unirse a Prim Libra. Lamentablemente, Kusina le informa que los hombres no pueden unirse, arruinando su sueño de pelear junto a su favorita. Por esa razón pensó, y finalmente decidió volverse su enemigo. No importaba si era peligroso o aterrador, porque él quería apreciarla hasta quedar satisfecho. Ninguno de los presentes lo entiende, por lo que él lo traduce como que los hombres de Naga Mesías son unos rebeldes que hacen lo que quieren. Resulta que Gouki está en su camino, así que le pregunta a Hinata si desea cooperar, a lo que ella le responde que no la malinterprete y que solo tiene una compañera. Gouki se dispone a atacar, y Hinata carga contra él siguiendo las órdenes de Kairi, pero antes de que la golpeen, su ataque nunca llega, dándole espacio a Hinata para atacar. Gouki intenta prever dónde irá el ataque, sin embargo, gracias a separación ha perdido el equilibrio, ya que aunque Ibuki no tenga un arma, no dejará que nadie se interponga en su camino y en el de Hinata. Él va a empujar su espalda, las veces que sea necesario. Gouki choca contra el muro, pero Hinata también quería acabar las cosas con Kairi en ese mismo lugar, aunque él intenta explicar que no quiere lastimarla. Sus dos umbras ya están en sus límites, él intenta explicarle que vencer a Gouki ya era más que suficiente, sin embargo, este rápidamente se levanta e intenta atacarlos. Kairi a las justas consigue esquivarlo, y Gouki reconoce que le dieron un buen ataque, pero que ya es hora de la segunda ronda. Tanto Kairi como Hinata ya estaban en su límite, ella no podía alejarse de él, siendo incapaces de hacer nada mientras Gouki se levanta. Kairi siente que su conciencia está siendo llevada por el umbra, solo pudiendo ver cómo se acerca para eliminarlos. Hinata estaba en completo silencio, hasta que dijo que quería algo, ella quería sus labios. En su mente ella olía algo familiar, ese olor estaba conectado con sus recuerdos más preciados, y aunque intente negarlo, ahora era visible para ella. La persona enfrente suyo era el Ibuki que siempre había admirado, y si se preguntaba la razón detrás de su atuendo, solo tenía sentido que lo haya hecho para protegerla. Con solo ese pensamiento, ella entra en un increíble estado de felicidad y adquiere una hambre abrumadora, y al buscar saciarlo, incluso el umbra de Ibuki se desvaneció. Él entra en razón, y empieza a disculparse diciendo que fue un accidente, sin embargo, ella le pregunta si lo robó por accidente, el primer beso de una chica. Él le dice que eso es algo diferente, pero como si el tiempo hubiera regresado a la normalidad, Gouki estaba por golpearlos, cuando Hinata usa su aceleración para esquivar. Gouki no entiende qué carajo está pasando, el precio de aceleración es algo desconocido para Ibuki, y lo único que ella le dice es que está completamente satisfecha. Ella le pregunta si pueden trabajar una vez más, a lo que él claramente accede, golpeando a Gouki de todos lados. Gouki decide usar un contraataque, mientras Ibuki reflexiona que es la primera vez que la ve hacer ese tipo de expresión, ni cuando eran pequeños ni en Batayume. Ahora está empezando a entender lo que Kusina quería decirle, ya no importa el pasado, ahora es Ibusuki Ibuki, es un personaje de este mundo, el único que puede ver a Hinata así. Como combo de los dos, Gouki es golpeado por Hinata, estampado contra el suelo, mientras le regala una sonrisa a Ibuki. Rin llega lo antes que puede, preguntándole si le hicieron algo, pero solo es recibida por una alegre Hinata, tomándola desprevenida, aunque aún recordándole que tienen que perseguir a Kairi. Hinata le dice que está muy contenta de haberla encontrado, y para rematarla, le dice que la ama mucho, y viendo a la distancia, se relame los labios. Tiempo después en las noticias anuncian el ataque y el arresto del responsable, mientras Kusina se queja con Ibuki de que volvió a poner mal la salsa de soja. Al ver que no estaba, le pregunta a Hinata por su paradero, pero ella le responde que escapó, aunque bueno, eso es una mentira. Ella comenta que no tiene remedio, aunque el pobre ni siquiera puede entender su situación. Su cabeza se está friendo, y de una u otra manera se siente culpable al tener a Kusina prácticamente atrás, y al ver la sonrisa de Hinata, se nos muere. Hinata se disculpa en su mente con Kusina, diciendo que es suficiente si puede probar un poquito de vez en cuando, eso es todo lo que necesita para satisfacer su hambre. Y eso también paga el umbra de Ibuki, es una retorcida codependencia, una relación secreta que solo es de ella. Cuando piense en lo que viene después, decide que lo verá cuando llegue el momento, así que hasta entonces, ella le pide, que solo tenga ojos para ella.